buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes en esta tarde para que conversemos acerca de este tema de la retención para el impuesto de renta para la equidad, el famoso CREE que lo establecieron con la reforma tributaria de diciembre pasado, pero no solo la retención, sino desde la revisión de los conceptos relativos al impuesto como tal. Entonces vamos a referirnos primero que todo al impuesto de renta para la equidad. En una segunda parte sí pasaremos a revisar los conceptos acerca de la retención en la fuente y otros aspectos ya más puntuales del desarrollo de todo este tema. Y lo enfocamos así porque para hacer una aproximación adecuada al análisis de la retención en la fuente, pues necesariamente debemos sustentarnos en los elementos del impuesto y en las definiciones que al respecto pues dio la ley 1607 de diciembre pasado. Un impuesto que pues es nuevo, aunque es nuevo, cuando salió la ley como que todos lo hemos asumido como es igual o es muy parecido al impuesto de renta, entonces tal vez como que no hay mucha novedad en él, no habría mucho que ver, mucho que profundizar, pero pues nos han traído, el gobierno nos ha sacado algunas sorpresas, ¿no? Y desde mayo, de hace ya un mes, más de un mes, pues nos han venido demostrando como sí hay mucho más que profundizar, cómo hay que entrar a hacer algunos análisis adicionales sobre la aplicación de este impuesto y su correspondiente retención, pues con ocasión de la expedición del decreto reglamentario 862. Entonces, ¿muy duro? Bueno. Está muy duro, está muy bien. ¿Estamos bien así? Bueno, listo. O si no, yo hablo un poquito más pasito. No se preocupe, para que tengan en cuenta las moléculas reciben luego el resumen pues a través de correo electrónico. Sí, este material ustedes lo van a tener a su disposición, así que no hay inconveniente por eso. Repasemos entonces los elementos generales del impuesto sobre la renta para la equidad, el CREE por su sigla, definidos en la ley 1607 de diciembre del año pasado. Los artículos 20 al 37 de la ley definieron estas características generales del impuesto, vigente pues como todos sabemos a partir de este año gravable 2013, y tiene como hecho generador la obtención de rentas que sean susceptibles de incrementar el patrimonio del contribuyente. El periodo gravable anual y con la tarifa que nos prometieron en un principio del 8%, pero por ahí surgió en último momento la tarifa del 9% durante los años gravables 2013 a 2015, y ya a partir del año 2016 llegaremos a la tarifa normal del impuesto, que es del 8%. Hasta aquí, con estos elementos de su vigencia, el hecho generador, el periodo gravable, pues estamos hablando como de lo mismo del impuesto de renta, y estos elementos son similares efectivamente a los del impuesto, y bueno, lógicamente excepto la tarifa, pero este 8% precisamente surgió de la separación que se hizo, la división que se hizo de la tarifa con que veníamos, tarifa general del impuesto de renta del 33%, que quedó 25% a título del impuesto de renta, y este 8% que durante 3 años lo tendremos al 9%. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Y aquí empieza a haber algunas particularidades que es bien importante tener claro, y sobre todo para después adentrarnos al tema de la retención en la fuente. Sujetos pasivos del CREE, las sociedades, personas jurídicas y asimiladas, que sean contribuyentes declarantes del impuesto de renta. Entonces, 2 condiciones bien importantes que deben cumplirse: primero, ser contribuyente de renta, y segundo, ser declarante de renta. Entonces, la calidad de sujeto pasivo del CREE depende de la calidad de un contribuyente frente al impuesto de renta. Y con los primeros términos, al hablar de las sociedades y personas jurídicas y asimiladas, pues ya vemos claramente cómo este impuesto no afecta para nada a las personas naturales. Eso hablando en general de entidades nacionales, pero además también dentro de los sujetos pasivos se encuentran las sociedades extranjeras, sociedades y entidades extranjeras, que sean contribuyentes declarantes del impuesto de renta en Colombia. Entonces también se mantienen esas 2 condiciones: ser contribuyente y ser declarante de renta. Pero al referirnos a estas entidades extranjeras, únicamente
van a tributar sobre los ingresos de fuente nacional. Ahí también seguimos el criterio establecido ya para el impuesto de renta, en el sentido de que las sociedades y entidades extranjeras pues solo tributan en Colombia sobre sus rentas de fuente nacional. Entonces, el mismo criterio se extiende al CRE. Estas entidades extranjeras solo están gravadas sobre sus rentas de fuente nacional, obtenidas a través de sucursales o de establecimientos permanentes. Este concepto de establecimiento permanente, que también fue otra novedad que trajo la ley 1607, pero pues ya un término con el que estamos mucho más familiarizados es con el término de las sucursales. Entonces, en el caso de entidades extranjeras, únicamente esas rentas obtenidas en el país, pero a través de la sucursal constituida en Colombia de esa sociedad, esas rentas son las que van a tributar. Podría darse el caso de entidades extranjeras que perciban rentas en Colombia, rentas de fuente nacional en Colombia, pero no a través de una sucursal o no a través de este concepto nuevo del establecimiento permanente. Esas rentas tampoco están gravadas con el CRE. Esa sería la situación de muchas entidades, muchas sociedades que prestan servicios desde el exterior a algún contribuyente colombiano y que, bueno, no desde el exterior, sino servicios que, aunque están prestados en el exterior, se entiende que están gravados en Colombia como rentas de fuente nacional. Me refiero específicamente al caso de los servicios técnicos, los servicios de asistencia técnica, pagos por conceptos de regalías, que son muy frecuentes, son muy comunes, pero que son rentas que obtiene esa entidad extranjera en Colombia, pero no a través de la sucursal, o no a través de una sucursal ni de un establecimiento permanente. Entonces, esas rentas están por fuera del alcance del impuesto, no van a estar gravadas con el CRE. Entonces, otro aspecto importante que debemos tener muy claro con respecto a estas entidades que no son nacionales. La misma ley definió quienes no son sujetos pasivos del CRE, aunque pues con la definición que acabamos de dar ya vamos llegando a algunas conclusiones en este sentido. Sin embargo, dentro de ese concepto general de sociedades y entidades jurídicas o asimiladas, pues también en la definición específica que se da de quienes no son sujetos pasivos encontramos primero que todo en el caso de las entidades sin ánimo de lucro. Entonces, una entidad sin ánimo de lucro nunca va a ser sujeto pasivo del impuesto. En el caso de las sociedades declaradas como zonas francas y los usuarios industriales de estas zonas francas, estas también son sociedades, también estarían en principio dentro de ese gran universo que acabamos de definir, sociedades o entidades nacionales en este caso, pero en forma específica la ley señaló como estas zonas francas, sociedades constituidas como zonas francas, ya le doy la palabra, y los usuarios industriales de estas zonas francas que están gravados con impuesto de renta a la tarifa especial para las zonas francas, la tarifa del 15%, no son sujetos pasivos del CRE. Por eso la ley nos hizo la precisión de cuáles zonas francas y cuáles usuarios, no todos. Las zonas francas, sociedades declaradas como zonas francas, al 31 de diciembre del año 2012 o que en el año 2012 hayan presentado su solicitud ante el comité intersectorial que aprueba las zonas francas, y los usuarios industriales que se ubiquen en estas mismas zonas francas. Entonces, la razón de esa precisión de la ley es precisamente la aplicación de la tarifa especial del impuesto de renta al 15%. Un comentario al margen, si me permiten, avancemos y al momento de terminar esta parte inicial, abrimos el espacio para que ustedes hagan sus intervenciones y sus preguntas. ¿Les parece? De aquí en adelante habrá seguramente otras zonas francas que no van a estar cobijadas por esa tarifa especial y por lo tanto van a estar ya como sujetos pasivos del CRE. Sobre las entidades sin ánimo de lucro, otro aspecto importante. Démonos cuenta cómo, cuando nos referimos al impuesto de renta y hablamos de las entidades sin ánimo de lucro, estamos muy acostumbrados a referirnos a las entidades del régimen tributario especial. Sin embargo, démonos cuenta de la terminología que nos señaló la ley 1607. Nunca nos habló de entidades del régimen tributario especial. Nos habla de entidades sin ánimo de lucro, que es un concepto más amplio. ¿Qué quiero decir? Puede haber entidades sin ánimo de lucro
que no estén dentro de esa definición de entidades del régimen tributario especial del artículo 19 del estatuto, y aún siendo entidades sin ánimo de lucro, pues están excluidas del CREE, no tienen la calidad de sujetos pasivos del CREE. Entonces, es un concepto más amplio, no nos referimos únicamente a esas entidades que están definidas, vuelvo y repito, en el artículo 19, como entidades del régimen tributario especial. Si bien es cierto, en el 90 o 95% de los casos una entidad sin ánimo de lucro está en el régimen especial, habrá casos en que eso no sea así. Sin embargo, al tener la naturaleza de entidad sin ánimo de lucro, no es sujeto pasivo del CREE. Todo lo que hemos dicho lo podemos ver de pronto muy sencillo gráficamente, clasificando los sujetos pasivos del impuesto de renta, tomando como base lógicamente este universo de sujetos pasivos del impuesto de renta y dividiéndolos en dos, las personas naturales y las personas jurídicas. O bueno, primero las jurídicas, como está en la lámina, personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas. Y aquí ya descartamos la mitad de ellos, ¿no? Las personas naturales y asimiladas no son sujetos pasivos del CREE. Nos quedamos solo con las personas jurídicas. Pero aún dentro de las personas jurídicas encontramos las sociedades en general, sociedades comerciales o que se rigen por la ley mercantil, y otras entidades sin ánimo de lucro que son personas jurídicas también o asimiladas a ellas, pero que no son sociedades comerciales. Estas personas, entidades sin ánimo de lucro, como lo acabamos de decir, no tienen nada que ver con el CREE, y dentro de las sociedades en general, pues las que sí son sujetos pasivos del CREE, que son las que aplican la general del impuesto de renta, y aquellas ubicadas en zonas francas o las mismas zonas francas que gravan su renta a la tarifa del 15% y que, como lo hemos dicho, tampoco son sujetos pasivos de este impuesto. Entonces nos quedamos solo con un grupo aquí de sujetos pasivos dentro de esta clasificación que estamos presentando de los sujetos pasivos del impuesto de renta. Estos conceptos son bien importantes, vuelvo e insisto, porque es que en la normatividad relacionada con la retención en la fuente, a veces como que no encuentra uno mucha claridad sobre esto o no encuentra total claridad, pero por eso tenemos que remitirnos a estas definiciones que nos da la misma ley 1607 del año pasado. En cuanto a la base gravable, se parece mucho a renta, ¿sí? En el fondo, en esencia, pues sí, también hablamos de ingresos, tomar todos los ingresos brutos del contribuyente, restar las devoluciones, rebajas y descuentos, y seguir con esa depuración que todos conocemos y con la cual estamos muy familiarizados. Restar los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, restar los costos y deducciones, restar las rentas exentas para llegar a un concepto de renta líquida gravable. Sin embargo, para este impuesto del CREE, pues hay algunas precisiones que hay que hacer, y precisamente son esa palabra que está dos veces resaltada en rojo, ¿no? Algunas deducciones, algunas rentas exentas, e incluso, muy excepcionalmente, también podríamos hablar de algunos ingresos no constitutivos de renta, aunque ahí la situación no es tan crítica como en el caso de las deducciones y las rentas exentas. Después de esa depuración, y ya vamos a mirar un poco ese término algunas, por qué lo estamos comentando así, pero después de esa depuración llegamos a la base gravable del CREE, que para muchos contribuyentes será su misma renta líquida gravable. ¿Sí? Cuando hablamos de la renta líquida gravable, pues nos estamos refiriendo a la base gravable del impuesto de renta. Entonces yo puedo tener ingresos de 1.000, empiezo a depurar, llegué a mi renta líquida gravable de 150, y esa misma cifra, 150, será mi base gravable del CREE. He hecho la misma depuración. Pero habrá algunos casos en donde si mi renta líquida gravable fue 150, la base gravable del CREE no va a ser esos mismos 150, sino que van a ser 180, 200, 300, por estos términos de algunas, ¿no? ¿Dónde están las diferencias? Dentro de las deducciones, y cuando encontramos allá en la ley, en la reforma tributaria, la determinación de esta base gravable del CREE, pues encontramos que se hace la enumeración específica de cuáles deducciones son las que yo puedo tomar. La ley nos menciona las deducciones contempladas en los artículos tal y tal y tal y tal, y empieza obviamente por allá por el artículo 104 del estatuto, pero hace la lista de las deducciones, y en esa lista
pues sorprendentemente algunas normas se quedan por fuera. Y son entonces las deducciones que no puedo considerar para determinar mi base gravable del CRE. Por eso decía, mi renta líquida gravable puede ser 150, pero mi base gravable del CRE puede ser 180 o 200 o 300. Esa diferencia estará aquí en estos conceptos. Primero que todo, las deducciones por donaciones, que dentro de nuestro estatuto tributario las encontramos incorporadas a partir del artículo 125 y más o menos por allá hasta el 126-5 del estatuto, pues no aparecieron en la lista. Entonces, los contribuyentes que tengan deducciones por donaciones, que las pudieron tomar efectivamente como deducciones cuando determinaron su renta líquida gravable, pues para el CRE no es igual, esas deducciones no proceden. El tema de la deducción por compra de activos fijos reales productivos, que si bien es cierto para la gran mayoría de contribuyentes ya no está vigente, pues sabemos cómo hay un pequeño universo de contribuyentes para quienes todavía es posible tomar esta deducción por compra de activos fijos reales productivos, ya que suscribieron aquellos contratos de estabilidad jurídica que fue posible suscribir entre los años 2006 y 2012, porque precisamente la ley 1607 acaba de derogar también estos contratos de estabilidad jurídica. Pero entonces, quienes accedieron a esa posibilidad tienen en este momento vigente un contrato de estabilidad jurídica por un término, ¿sí?, que en cada caso pues varía, será 3 años para algunos contribuyentes, 5, entiendo que el término máximo por el que se suscribieron contratos de estabilidad jurídica fue de 10 años. Entonces, en general, en esos contratos de estabilidad se incluyó siempre el artículo que se refiere a la deducción por compra de activos fijos reales productivos. De tal forma que estamos hablando del año gravable 2013, 2014, 2015, y esos pocos contribuyentes tomarán su deducción. Tomarán su deducción para determinar su renta gravable, impuesto de renta. Pero para el CRE, pues esa deducción no opera. Y también vemos cómo, entre otras cosas, el efecto de este nuevo impuesto, el CRE, entendido en esencia como un nuevo impuesto, pues el efecto de esta ley fue parcialmente gravar a esos contribuyentes que con ocasión de los contratos de estabilidad jurídica pues tomaban estas deducciones y podían disminuir su renta gravable. Y otras deducciones especiales que encontramos por allá en los artículos 158.1, 158.2, 157, si no estoy mal, que se refieren, entre otros, a estas inversiones en nuevas plantaciones, inversiones en desarrollo científico y tecnológico, el artículo 158.1, que ha tomado mucho interés en estos últimos 2 años, inversiones en mejoramiento del medio ambiente y, pues, amortizaciones en el sector agropecuario por inversiones en ese sector específico. Estas, que son normas también especiales, que le permiten a los contribuyentes en general tomar deducciones especiales por inversiones hechas en cada uno de estos conceptos, pues tampoco operan estas deducciones para determinar la base gravable del CRE. Eso en materia de deducciones. Y permítanme, me devuelvo un momento aquí a la depuración. Cuando hablábamos de tomar los ingresos y restar los ingresos no constitutivos de renta, los costos y las deducciones, recordemos que si nos vamos a mirar los parámetros del impuesto de renta, después de las deducciones y cuando ya estamos determinando una renta líquida, esa renta líquida que determinamos inicialmente nos va a servir como base para establecer hasta qué punto yo puedo compensar pérdidas fiscales o compensar excesos de renta presuntiva sobre renta ordinaria que traigo de periodos anteriores. Entonces, la renta líquida ordinaria, sobre la cual hago las compensaciones, y ahí sí llego a la renta líquida del ejercicio que voy a afectar con las rentas exentas. Ese concepto de las compensaciones, tanto de pérdidas fiscales como de excesos de renta presuntiva sobre renta ordinaria, tampoco opera para el CRE. Entonces, esto sí, de pronto puede afectar a más contribuyentes que aquellos a los que nos referíamos hace un momento. Yo puede que sea un contribuyente que no suscribí un contrato de estabilidad jurídica, que no estoy haciendo inversiones en mejoramiento del medio ambiente o en investigación, pero
ya podemos estar pensando en un grupo mucho mayor de contribuyentes que generan pérdidas fiscales o que en algún momento tributaron sobre renta presuntiva y tienen un exceso para compensar, un exceso entre la renta presuntiva y la renta ordinaria. Pues bien, esas compensaciones tampoco forman parte de la depuración para establecer la base gravable del CRE. En cuanto a rentas exentas, decíamos también hace un momento, algunas rentas exentas. En general, hoy en día, las rentas exentas que encontramos en el artículo 207.2 del Estatuto Tributario, que tiene varios literales, en donde encontramos rentas exentas como, por ejemplo, por servicios de transporte fluvial, venta de energía, servicios hoteleros, muy frecuente, ¿no?, y muy vista, servicios de ecoturismo. Todas estas rentas exentas del artículo 207.2 del Estatuto tampoco pueden afectar la base gravable del CRE, con una sola excepción que ya vamos a comentar enseguida. Y las rentas exentas que se encuentran en otros artículos del Estatuto, como las de las empresas editoriales, servicios públicos domiciliarios, rentas exentas de las loterías y las licoreras, tampoco proceden. ¿Cuáles son entonces los únicos casos en donde yo sí puedo tomar las rentas exentas para determinar mi base gravable del CRE? Rentas exentas que se originen en operaciones con los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Ahí entonces tenemos que remitirnos necesariamente a la decisión 578 del año 2004, la normatividad vigente en el ámbito de la Comunidad Andina. Producto de esa normatividad, hay algunos casos en donde un contribuyente colombiano puede estar percibiendo rentas en Ecuador o en Perú o en Bolivia, que se gravaron en ese país de origen, y en Colombia se les da el tratamiento de rentas exentas. Esa sí me puede afectar, o en otras palabras, sí la puedo depurar cuando estoy determinando la base gravable del CRE, lo cual es perfectamente lógico. Rentas exentas señaladas en la Ley 546 del año 1999, que se refieren a rendimientos financieros percibidos en títulos en procesos de titularización de cartera hipotecaria. Recordemos que la Ley 546 del 99 pues ha sido parte de toda la política del gobierno con respecto a la promoción del sector de la construcción, y uno de los beneficios es precisamente la existencia de rentas exentas provenientes de los rendimientos financieros de estos títulos. Esa exención también opera para el CRE, y los nuevos productos medicinales y nuevo software. Les decía hace un momento, de todo lo que está señalado como renta exenta en el artículo 207.2, solo hay una renta exenta que sí puedo depurar en el CRE, que sí puedo restar para calcular mi base gravable del CRE, y es precisamente esta, la renta exenta proveniente del desarrollo de nuevos productos medicinales y nuevo software en Colombia. Esta exención, incluso en términos generales para el impuesto de renta, terminaba su vigencia en el año 2012, y la ley 1607 extendió su vigencia por 5 años más para el impuesto de renta, y además la extendió al CRE. Entonces, aquí están las únicas rentas exentas que yo puedo tomar, las demás no. Entonces, me devuelvo aquí otra vez a la depuración. Por eso, de todas mis deducciones que tengo allá para determinar mi renta gravable, algunas se quedan por fuera. Esas donaciones, esos beneficios especiales por inversiones, algunas rentas exentas se quedan por fuera. Y quiero resaltar, de pronto en este momento se me viene a la cabeza el caso de las rentas exentas en servicios hoteleros, ¿no?, o en servicios de ecoturismo, que pues han sido un motor para incentivar la inversión en estos sectores. Entonces, realmente la exención pasa a tener vigencia y a tener efectos en la determinación del impuesto de renta, pero para el CRE no se mantiene ese beneficio. Otro aspecto importante al referirnos a cómo determino la base gravable del CRE, otro aspecto importante es el de las ganancias ocasionales. En esa definición que acabamos de comentar, partir de los ingresos para hacer toda la depuración que veíamos hace un momento, pues nos estamos refiriendo siempre a lo que tiene que ver con el impuesto de renta, no con las ganancias ocasionales. Y está expresamente señalado en la ley que las ganancias ocasionales no se tienen en cuenta para determinar la base gravable del CRE. Esto es muy importante y lo vamos a retomar ahora más adelante. ¿Qué pasó en resumen entonces con las ganancias ocasionales? Además de que se disminuyó la tarifa, porque recordemos cómo ya para todas las ganancias ocasionales, excepto la de las loterías, la nueva tarifa a partir de este año gravable es el 10%.
ya sea en el caso de personas naturales, en el caso de personas jurídicas, cualquier contribuyente que perciba una ganancia ocasional tiene una tarifa del 10%. Y es la única tarifa porque, por otro lado, para el CRE tampoco forman parte de la base gravable estas ganancias ocasionales. Y otro aspecto importante, la renta presuntiva. Así como para calcular el impuesto de renta yo debo depurar mi renta gravable y calcular por otro lado la presuntiva y comparar y tomar la mayor de las dos, pues ese mismo procedimiento debo aplicarlo para la base gravable del CRE. Nos señala la ley expresamente que la base gravable del CRE no puede ser inferior a la renta presuntiva. La renta presuntiva calculada en los mismos términos, bajo las mismas condiciones, a como se calcula para efectos del impuesto de renta. Pero aquí hay un aspecto muy importante que puede pasar como desapercibido al hacer la lectura inicial de estas normas. ¿Cuál es este elemento? Cuando yo estoy depurando mi renta gravable, cuando voy a calcular mi renta líquida gravable, recordemos que tomando los ingresos y haciendo las depuraciones correspondientes, resto los costos y las deducciones, y aquí llego al concepto de renta líquida, antes de restar las rentas exentas. Y la renta presuntiva es una forma especial de calcular la renta líquida. Entonces, yo puedo tener en un momento dado una renta líquida de 1.000, la comparo con mi renta presuntiva, hago el cálculo de la presuntiva y me dio 1.200, entonces como la presuntiva estando más alta, pues debo tomar 1.200, pero después puedo tener rentas exentas, y esos 1.200 que tomé por el lado de la renta presuntiva, pues puedo afectarlos con las rentas exentas, y si mis rentas exentas valen 400, pues mi base gravable son 800. Eso en el impuesto de renta, porque la renta presuntiva es una forma especial de calcular la renta líquida antes de restar las rentas exentas. Démonos cuenta la diferencia tan sutil que hay en la redacción de la norma cuando nos define la base gravable del CRE. Cuando nos dice la base gravable no puede ser inferior a la renta presuntiva. Entonces, yo no puedo hacer el mismo análisis. Renta ordinaria 1.000 y renta presuntiva 1.200, o mejor, renta líquida 1.000 y renta presuntiva 1.200, tomo la presuntiva 1.200 y después resto las rentas exentas. No, en este caso, hablando del CRE, las rentas exentas se restaron antes de hacer el cálculo de la renta presuntiva y de hacer esa comparación. Entonces, en el ejemplo muy sencillo que estoy comentando, mi base gravable del CRE son 1.200, que fue mi renta presuntiva. Entonces, también un cambio importante ahí en cuanto a la ubicación de la renta presuntiva como una forma especial de calcular la base gravable. Démonos cuenta cómo con todas estas diferencias, pues efectivamente podemos llegar a que en muchos casos, para muchos contribuyentes, su renta líquida gravable va a ser un valor X, pero la base gravable del CRE va a ser otro valor superior. Superior porque me tocó por renta presuntiva y no pude considerar las rentas exentas. Superior porque tengo compensación de pérdidas fiscales. Superior porque tenía por allá unas donaciones. En fin, entonces en muchos casos vamos a llegar a tributar sobre una base más alta. Y además con una tarifa que es del 9% y no del 8%, ¿no? Entonces, cuando escuchábamos la argumentación del gobierno, no, lo que pasa es que el impuesto de renta, no vamos a subir impuestos, el impuesto de renta que es del 33 lo vamos a repartir en 2, y en esa repartición en 2, pues nos están pasando muchas cosas que nos están llevando a que efectivamente nos subieron la tributación. Y debemos ser conscientes de eso. Bueno, muy bien.